Bueno, bienvenidos a todos nuevamente. Mi nombre es Darío. Para quienes ya hayan participado en algún webinar, seguramente me conoceréis. La idea de este webinar es hablar un poco de redes híbridas, ¿vale? Muchos nos han consultado sobre integraciones con servicios en la nube, así que vamos a hablar un poco sobre esto, sobre cómo unir redes. El concepto de redes híbridas va a ser unir una red del tipo on-premise o local contra un servicio cloud, ¿sí? Así que dentro de este laboratorio lo que voy a hacer es hacer una simulación con un servicio cloud público como Azure, así que la idea va a ser un poco de eso y vamos a hablar un poco de esos conceptos, ¿vale? Así que sin más, vamos a comenzar. Si tenéis alguna duda lo voy a ir respondiendo al final, si no me podéis utilizar el panel. También tenéis el panel de documentos donde hay datasheets y demás información adicional. Así que vamos a ir comenzando un poco con este nuevo webinar. Un poco de lo que vamos a estar hablando va a ser qué son en realidad las redes híbridas, qué es este concepto que se conoce como SD-WAN, ¿sí? Muchas veces lo vemos por internet con este concepto que se llama SD-WAN. Vamos a hablar de la integración por medio del SD-WAN de Ingenious, ¿sí? Aquí no hay que crear confusiones porque SD-WAN es un concepto que luego hablaremos, pero cada vez que hablemos de SD-WAN de Ingenious vamos a estar refiriéndonos al router, ¿sí? Al router que el modelo es el ESG. Vamos a hablar de algunas opciones de VPN, vamos a integrar nuestro entorno local con un entorno en la nube y vamos a compartir recursos, ¿sí? Con Azure. La idea de este webinar es un poco eso, ¿sí? Mostrar el potencial que tiene este tipo de integración, la capacidad que tienen los routers y también algo que puede ser bastante útil, ya que muchas empresas están utilizando muchos recursos en la nube, ¿sí? Quizás no toda la infraestructura, pero parte de la infraestructura está en la nube, quizás alguna base de datos, algún servidor web o algo que se necesite, un file server. Entonces la idea sería integrar estos dos conceptos y que sea lo más simple posible y transparente para el usuario. Así que no se tenga que hacer mucho, sino que el router gestione todo y que para el usuario sea transparente. La idea es esa. Respecto a todo lo que sean redes on-premise y cloud, son dos enfoques distintos para la gestión de la infraestructura de la red, ¿sí? La red on-premise se refiere a todo lo que sea la red local, lo que se encuentra físicamente en las instalaciones de una organización, mientras que lo que se refiere a cloud es una infraestructura en la nube que puede estar gestionada por un proveedor de servicios en la nube. ¿Sí? Hay muchos proveedores de servicios en la nube, los más grandes son Azure, Google y AWS. De parte de Amazon, esos son los más grandes, pero no son los únicos. Hay muchos servicios adicionales, más pequeños, ¿sí? Pero son servicios públicos en la nube. Ambas opciones tienen lo que se conoce como las ventajas y desventajas, ¿sí? Y en esta presentación la idea es hablar un poco sobre estas dos opciones, ¿sí? Lo que tiene de ventajoso quizás tener un servicio u otro, ¿sí? La idea va a ser integrar nuestra red uniendo esta característica. Respecto a todo lo que sea redes on-premise, lo he dividido en dos secciones, en lo que son ventajas y lo que son desventajas, ¿vale? Una de las ventajas que tienen las redes on-premise o locales es que tenemos el control total.
Esto quiere decir, al tener la propia infraestructura en instalación, tenemos un control sobre la seguridad, el mantenimiento, actualización, o sea, va a depender todo de nosotros. Mayor privacidad también al no depender de un servicio externo, por ejemplo, para lo que sea almacenamiento, gestión de datos, va a estar todo local. Y también menores costos a largo plazo, aunque la inversión inicial generalmente es más costosa. ¿Sí? Esto es una de las características que tenemos cuando hablamos de este tipo de redes, es que tiene una ventaja de que en el momento que, bueno, una desventaja en realidad, en el momento que comenzamos es más costoso, pero a largo plazo termina siendo menos costoso. Así que esto es un poco la ventaja on-premise. ¿Cuáles son las desventajas? Que es una mayor inversión inicial. Imaginar que tenemos que diseñar todo un data center. Bueno, eso va a ser una inversión inicial muy costosa. Mayor complejidad debido a que la organización va a ser responsable de toda la infraestructura. Cualquier elemento o cuestión de seguridad que suceda va a ser responsable la empresa y también tiene menor escalabilidad. ¿Sí? A medida que necesitemos escalar vamos a tener que volver a invertir infraestructura y quizás no está muy ajustada, ¿sí?, a las necesidades de la empresa. Así que la escalabilidad no es del todo simple o económica en esos casos. Respecto a lo que es redes cloud, tenemos el mismo concepto, lo que son las ventajas y lo que son desventajas. Respecto a la escalabilidad, es mucho mejor, ¿sí? Porque al tener servicios en la nube, escalar es realmente simple, es añadir un contenedor nuevo, servicios de Kubernetes, una base de datos, una máquina virtual, lo que sea necesario es muy simple escalar. Tenemos una menor inversión inicial, ¿sí? Porque no hay que invertir en infraestructura, porque la infraestructura ya está en la nube. Lo que hacemos es como alquilar esos servicios y esa infraestructura y mayor flexibilidad, ¿sí? Permite a los usuarios acceder a la red desde cualquier lugar con el único requisito de tener internet, ¿sí? No va a ser necesario hacer nada más que el acceso, o sea, que dar acceso. Y las desventajas depende del proveedor, ¿sí? Una solución en la nube depende mucho del proveedor en la nube y puede resultar en menor privacidad y control de los datos de la organización. Si bien todos los servicios en la nube tienen sus propias políticas y controles de seguridad, bueno, los datos están en un servidor público. Mayor costo a largo plazo, aunque los costos iniciales pueden ser menores, y menor control. ¿Sí? No tenemos el control directo de todos los servicios, pero sí algunos. ¿Sí? Menor control se refiere a que no controlamos el 100%, pero sí una sección vamos a controlar, ¿sí? Que se llama, dentro de los servidores o los servicios en la nube, se llama responsabilidad compartida. ¿Sí? Cada servidor en la nube tiene un contrato que se llama responsabilidad compartida, donde cada uno se va a hacer cargo de determinados elementos. Todo lo que sea infraestructura y seguridad y el data center va a estar a cargo del proveedor de la nube. Pero todo lo que sea la gestión de lo que instalemos, un software, un mantenimiento de algo particular de alguna aplicación, va a depender de nosotros. Así que eso es lo que se llama responsabilidad compartida. Por lo tanto, vamos a tener un menor control, pero no es que perdemos todo el control. Uniendo dos mundos, ¿sí? Hace muchos años era impensable unir redes on-premise con un sistema de cloud, ¿sí? La pandemia aceleró mucho la adopción de estos servicios de cloud y sobre todo los servicios de VPN. Es posible contar con varios recursos on-premise y otros en cloud, y Nginx SD-WAN nos permite realizar esta conexión totalmente transparente para el usuario. O sea, la idea va a ser conectarnos con un servicio en la nube, en este caso con Azure, que es uno de los proveedores en la nube, y compartir nuestros recursos. Así que básicamente es unir la red local con una red que esté en la nube. En principio vamos a hablar del concepto de SD-WAN, ¿sí? Que a veces genera algunas confusiones. SD-WAN significa red de área amplia definida por software. O sea, es una red que se gestiona en realidad por software. Por eso nuestro router de Nginx, que se conoce como SD-WAN, es gestionado por software también. ¿Sí? Si bien vamos a tener el equipo físico, luego lo vamos a gestionar todo a través del cloud de Nginx. ¿Sí? Entonces es una gestión de un elemento de infraestructura, pero a través de software. Así que ese es el concepto de SD-WAN. Es una tecnología que nos va a permitir la gestión centralizada y automatizada
de múltiples conexiones de red, como líneas dedicadas, líneas de ancho de banda y conexiones inalámbricas. O sea, dentro de la solución de Ingenious se maneja todo desde el cloud, se puede acceder desde cualquier lugar del mundo y el cloud se conecta con los equipos y aplica configuraciones. Este es el concepto de SD-WAN, ¿sí? Es básicamente un software que va a gestionar todo, parte de su infraestructura e incluso automatizar parte de esa infraestructura, ¿sí? Dentro de lo que es Ingenious, todo lo que es las conexiones de VPNs, lo realiza el cloud. Si el cloud va a estar a cargo de que si cambia, por ejemplo, alguna dirección IP, notificarla a los demás routers. Así que no solo lo vamos a gestionar, sino que también hay secciones donde tiene cierta automatización. SD-WAN mejora el rendimiento, la seguridad y la fiabilidad de redes empresariales y al mismo tiempo va a reducir los costes operativos. Existen varios servicios de SD-WAN, ¿sí? VPN, gestión de red de infraestructura, etcétera. Y uno de los modelos que vamos a hablar es el ESG510, que es el router, ¿sí? SD-WAN de Enginious, ¿sí? Va a estar definido por software, sabemos que es un equipo físico, pero lo vamos a gestionar todo desde el mismo punto, ¿vale? Conceptos principales sobre lo que son servicios en la nube, ¿sí? Y aquí vamos a hablar de lo que es el concepto de lo que es una nube pública y una nube privada, ¿vale? La nube pública es el modelo de servicio, ¿sí? De computación en la nube, en lo que los recursos informáticos como servidores, almacenamiento, aplicaciones, se ofrecen al público en general a través de Internet, ¿vale? Estos recursos son propiedad y administrados por proveedores de servicio en la nube, y bueno, y dentro de los más comunes, como comenté, están los servicios de Microsoft, de Amazon, de Google, ¿sí? Pero también existen proveedores más pequeños, como puede ser DigitalOcean, que es otro servicio en la nube, otro que se conoce como Vultr, Clouding. Hay muchos proveedores en la nube que ofrecen servicios en la nube, pero son más pequeños, ¿sí? Quizás para quienes no tengamos una infraestructura muy grande, se puede optar por utilizar un servicio en la nube más pequeño, como quizás DigitalOcean o Vultr, más que nada porque los costes son menores. Pero si contamos con una infraestructura muy grande, quizás moverse a servicios como AWS o Azure también es una opción. Y evidentemente los más grandes tienen muchas más capacidades, ¿sí? A nivel rendimiento, a nivel eh, escalabilidad, y bueno, quizás características que un pequeño no las tenga, ¿sí? Así que eso cada empresa puede evaluarlo, pero no es necesario siempre ir a uno grande, sino que a uno más pequeño también se puede ir sin ningún problema. Respecto a lo que es la nube privada, es un modelo de servicio también igual que el servicio público, pero todo lo que sean los servidores de almacenamiento de aplicaciones lo ofrece una organización específica como puede ser algo privado, ¿sí? Enfocado mucho a pequeñas empresas o una institución gubernamental, ¿sí? Estos recursos se van a alojar en instalaciones de la organización en un centro de datos privados de un proveedor de servicios en la nube. Esto quiere decir, como hay muchas empresas también, que alquilan data centers, ¿sí? Podría alquilar un rack en un data center, instalar un servidor y acceder de la misma forma como si fuese una nube pública, pero es una nube privada, ¿sí? Porque quizás el contrato con el data center se haría cargo quizás de todo lo que sea electricidad, failover y demás, y nosotros nos haríamos cargo de las aplicaciones. Esto es una nube privada, es básicamente montar quizás nuestra pequeña infraestructura que se puede acceder desde Internet, pero de forma privada, así que no está abierto a todo el mundo, solamente es nuestro, ¿sí? Así que hay muchos casos donde también se puede utilizar una nube privada para determinados escenarios. Quizás si tenemos miedo quizás de datos o tenemos datos sensibles o haya determinada política donde los datos no se puedan almacenar en una nube pública, bueno, una nube privada puede ser también una solución, ¿sí? Para no tenerlo on-premise. Siempre lo que sea control total va a ser on-premise, pero la nube nos da la flexibilidad de acceder a recursos desde Internet. Cualquiera de ambos esquemas de nube pública o nube privada se va a poder gestionar con el router de Ingenious. O sea, nos vamos a poder conectar a una nube pública y a una nube privada. Ejemplo de redes híbridas, muchas organizaciones cuentan con diferentes servicios. Es común dividir servicios para mantener la disponibilidad y aprovechar también las soluciones en la nube. Podemos contar con bases de datos de forma local, pero los servidores web en cloud. Y Ingenious nos permite una forma simple de interactuar con los servicios en la nube con la misma, o sea, teniendo la misma experiencia como si estuviésemos de forma local.
aprovechando siempre lo que es Internet y a través de túneles, ¿vale? La idea va a ser aprovechar un poco Internet para unir esas redes. Así que, como bien he comentado y lo dice aquí, es muy común ahora en empresas escalar determinados servicios en la nube y mantener algunos de forma local. Así que también lo podemos hacer sin ningún tipo de problema. Respecto a los routers, siempre hablamos de SD-WAN. Bueno, aquí tenemos los modelos, sí, siempre lo vamos a ver como ESG, pero se puede ver en muchos lados, SD-WAN en Genius se refiere al router, ¿sí? Hay varios modelos disponibles, ¿sí? Tenemos desde el 510 y 610, va a haber modelos nuevos, ¿sí? Como el 620. La diferencia son las capacidades a nivel hardware, ¿vale? Y quizás en algunos interfaces, sobre todo de fibra, pero es básicamente el hardware y la capacidad que tenga cada uno de estos routers. Así que dependiendo de lo que necesite una empresa en particular, puede utilizar un modelo u otro. A nivel características, tienen las mismas características. La diferencia es el hardware. Así que eso es un poco lo que quiere mostrar esta pequeña presentación. Este es el modelo 510, ¿vale? Como para quienes no lo conozcáis aún, es un modelo donde tenemos varios puertos. Algo interesante que tiene este router es que todos los puertos son de 2.5 gigas, ¿sí? Tenemos dos puertos que se pueden utilizar para failover de una WAN o se podría utilizar como una tercer LAN, ¿sí? Y también tenemos un puerto con PoE, así que también no es necesario quizás si tuviésemos que conectar alguna AP o algo que necesite alimentación, un switch. Con un puerto con PoE, con un estándar PoE lo podemos alimentar. ¿Sí? Tiene un acceso a consola y también tiene la posibilidad de conectar lo que se conocen como dongles inalámbricos, que son soluciones que ofrecen los servicios de telefonía móvil, que también podríamos aumentar a un tercer failover. ¿Sí? Podríamos tener una WAN con una línea, otra WAN con otra línea y una tercer WAN a través de un operador móvil que se conecta por USB. En caso de que tengamos caídas sobre dos WAN por líneas de red, ¿sí? Por cables de red, podríamos también salir a través de un operador. Así que podríamos hablar de que tiene tres sistemas de failover y en caso de no necesitarlo, bueno, utilizamos los comunes con dos líneas o podríamos únicamente tener una línea y el puerto que dice WAN 2 lo podemos utilizar como un puerto de la LAN también. Así que esto es un poco el resumen de lo que es el SD-WAN en su vista frontal y características. Adicionalmente, tiene, como comentaba, 2.5 gigas para todas las interfaces. Tiene posibilidad de tener soporte, ¿sí? En failover y también balanceo de carga. No quiere decir que la 2 WAN tenga que funcionar únicamente para un failover y que la otra línea no se utilice. Se podría utilizar también como un balanceo de carga, también un balanceo a través de líneas móviles. Tiene el soporte de modos de enrutado, modo pass-through, que el modo pass-through lo podemos unir a nuestra red sin que funcione como un router en sí, sino que funciona como un switch. Tiene firewall integrado por forwarding, diferentes sistemas de NAT y tiene la posibilidad de utilizar un site-to-site con una VPN y también clientes VPN. Así que en este webinar nos vamos a apoyar en el site-to-site para crear esta VPN. Así que tiene muchas características y se van a añadir nuevas características, ¿sí? En el futuro. Así que es un router con alta capacidad. Muy bien, vamos a hablar un poco del escenario que vamos a estar utilizando y aquí hay un pequeño gráfico, ¿sí? En este escenario nos vamos a conectar a través de una VPN site-to-site hacia un proveedor de servicios en la nube público. En este caso vamos a utilizar Azure, ¿sí? Para realizarlo. Vamos a acceder a los recursos cloud desde el sitio on-premise sin ninguna configuración adicional y vamos a establecer un túnel seguro IPsec contra Azure. Así que de eso se va a tratar este laboratorio. Vamos a hacerlo también de forma práctica, ¿sí? Para que veáis cómo establecerlo. Y tenemos este gráfico. ¿Sí? Yo por un lado voy a tener un router, ¿sí? SD-WAN, voy a tener conectado mi LAN sobre este router, que puedo tener un switch detrás, lo que sea, pero voy a mantener mi red on-premise a través de este router. El router va a estar conectado a Internet y tengo una cuenta de Azure donde tengo una máquina virtual, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el objetivo? Que desde este PC que esté local
pueda acceder a esta máquina virtual en la nube sin hacer ningún tipo de configuración adicional, ni reenvío de puertos, ni reglas de firewall del lado de Azure. Directamente todo va a salir a través de un túnel, ¿sí? Todo se va a utilizar IPsec para este establecimiento y para el usuario va a ser totalmente transparente, ¿sí? La idea va a ser que este PC pueda acceder a recursos como una base de datos, como un servidor web o un servidor de lo que sea, a través de un proveedor público, ¿sí? Tiene que ser totalmente transparente. ¿Quién se va a encargar de esto? El router SD-WAN y los servicios de Azure, ¿sí? Entre ellos va a haber un túnel establecido, se van a notificar las redes que se necesitan acceder y directamente vamos a poder hacerlo. Así que tiene que ser algo realmente simple y transparente. Así que este va a ser un poco el escenario que vamos a utilizar. Dentro de Azure, ¿sí? Esto va igual para todos los proveedores, ¿sí? En este caso estoy utilizando Azure como se podría haber utilizado Google o AWS, ¿sí? Así que se puede utilizar cualquiera de los servicios públicos, como los más grandes, los más pequeños. En este caso Azure, pero generalmente todos tienen lo mismo, hay que hacer algunas configuraciones adicionales, ¿sí? Primero vamos a tener que definir una VPN Gateway y una VPN local. Esto es un servicio de Azure donde se define un concentrador que va a ser el que esté expuesto a Internet y luego un gateway local que va a ser quien se conecte a nuestra red local, ¿sí? O sea, del lado de mi oficina. Vamos a tener que añadir IPs públicas y una VNet, ¿sí? Que es una red virtual para la VPN y para el recurso local. Evidentemente vamos a necesitar IP pública del lado de Azure porque esta conexión tiene que ir por Internet, así que necesitamos acceder a esas IPs. Eventualmente se pueden definir grupos de seguridad para tener otro control. Vamos a crear el recurso dentro de la VNet correspondiente y no es necesario utilizar los servicios de Azure. Podemos diseñar lo mismo a través de máquinas virtuales que ejecuten IPsec. Así que también esta es otra de las opciones. No es necesario utilizar estos servicios de VPN de Azure. Yo los estoy utilizando para demostrar que se puede hacerlo de forma nativa, pero podría hacerlo de otra forma. Podría instalar directamente una máquina virtual con Azure, con algún tipo de túnel, como puede ser con IPsec, que hay muchas formas de hacerlo a través de una máquina virtual, sin tener que utilizar VPNs o gateways del lado de Azure, ¿sí? Siempre lo recomendable es hacerlo del lado de Azure más que nada por la estabilidad que tiene, ¿sí? Y sobre todo porque tiene muchas opciones de failover y demás. Pero en caso de que no sea el requisito y quisiésemos ahorrar en costes, bueno, podemos utilizar una máquina virtual donde esté el concentrador y hacemos la conexión directamente sobre esa máquina virtual. Aquí hay algunas pequeñas imágenes del lado de Azure, ¿sí? Lo primero va a ser definir un grupo de recursos, que es más que nada un contenedor de recursos para que no esté todo desordenado. En este caso se define un grupo de recursos y dentro de esos recursos vamos a ir añadiendo todo lo que necesitemos. Las máquinas virtuales, bases de datos, servidores de file server, lo que sea. Y también las VPNs y los servicios de VPN. Así que lo primero va a ser definir un grupo de recursos y luego añadir esos recursos a este grupo. Cuando añadimos el grupo de recursos y, por ejemplo, cargamos una máquina virtual, lo que nos queda es añadir los servicios de VPN. Esto lo encontramos dentro del Marketplace, cada vez, vuelvo a la ventana anterior, tenemos este pequeño botón que está remarcado en rojo que dice Create. A partir de Create se crean los recursos. Y si hacemos clic ahí, vamos a ver esta ventana con el Marketplace donde añadimos los recursos que estemos necesitando. En este caso, vamos a necesitar estos dos recursos, que va a ser Virtual Network Gateway y Local Network Gateway, ¿sí? Y estos dos recursos luego se van a unir en una conexión. Pero estos dos, sí o sí, los vamos a necesitar. Finalmente, aquí tenemos un ejemplo de configuración del gateway local. Si el gateway local va a ser simple configurarlo porque lo único que requiere el gateway local es la IP pública del SD-WAN, o sea, del router que va a estar haciendo la conexión. Por eso aquí marqué IP pública de SD-WAN. Así que el gateway local hay que configurar esto. Respecto al otro gateway, que es el concentrador, no hay que especificar nada. Lo único que hay que definir son las redes y las direcciones IP públicas, ¿sí? Porque ese va a ser como el concentrador. Y el local lo único que se define es la IP local que tiene el SD-WAN, ¿sí? Luego vamos a hablar de algunas recomendaciones, pero lo adelanto ahora, lo mejor es siempre tratar de tener la IP pública sobre el router y no a través de un NAT, más que nada para no tener a veces dolores de cabeza con los NAT.
Si ese es el caso, va a ser muy simple establecerlo. Y luego, para finalizar, creando los recursos anteriores, ya estaría listo los servicios de Azure para recibir la conexión del tipo IPsec a través del router de SD-WAN. ¿Sí? Hay que crear las conexiones en Azure. Cuando el gateway local y gateway remoto estén creados, ¿sí? Vamos a poder establecer la conexión y solo resta configurarlo en el router. Así que por un lado vimos una pequeña parte de lo que se hace en Azure, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo hacerlo del lado local. Va a ser muy simple configurarlo en el SD-WAN, vamos a verificar la IP pública asignada por Azure y vamos a establecer la conexión. Y es recomendable, como decía antes, no estar detrás de un NAT. Así que, ¿por qué necesitamos crearlo primero en Azure? Porque vamos a necesitar conocer la IP pública del concentrador de Azure para poder conectarnos. ¿Sí? Cuando tengamos esa IP, ya luego vamos a poder configurarlo en el SD-WAN de nuestro lado. ¿Y cómo lo hacemos? De una forma muy simple. Vamos a contar con un router, sí, del tipo SD-WAN. En la sección de Gateway vamos a encontrar una opción que dice Site to Site y tenemos otra opción que dice Add Non-Engineers Gateway. Y desde aquí vamos a establecer un túnel directo con los servicios de Azure. ¿Sí? Así que va a ser una cuestión de clics, redes a compartir y nada más. Es bastante simple hacerlo y esos son los únicos requisitos para hacerlo directamente. ¿Vale? Vamos a pasar y vamos a ver la configuración directamente desde el cloud. ¿Sí? La idea es que esto ya esté configurado dentro de Azure, lo cual ya es así. Yo ya lo he configurado previamente. Luego vamos a revisar un poco la web, a ver qué es lo que hay. Y cuando esté eso configurado, ya lo vamos a poder hacer de forma local. ¿Sí? Así que lo primero que vamos a hacer es establecer esta conexión. ¿Vale? Así que vamos a verlo directamente desde el cloud. Voy a refrescar esta web. Y tengo aquí un gateway que ya lo veo conectado. ¿Sí? También tengo un switch, un access point. Pero lo que nos importa en este momento es el gateway que va a ser el que esté saliendo de internet. ¿Sí? Hago un clic aquí, puedo ver mi IP pública. ¿Sí? Tengo IP pública de la WAN 1 y también WAN IP1. Esto quiere decir que tengo la IP pública directamente configurada sobre el SD-WAN. ¿Sí? Si vemos un valor aquí y otro valor aquí, lo más normal es que esté detrás de un NAT. Vamos a ver la IP pública real, ¿sí? Y luego un WAN 1 va a dar una IP interna. Eso es porque estamos detrás de un NAT. Como yo no estoy detrás de un NAT, me marca de las dos puntas que tengo una IP pública. ¿Vale? Así que esto es únicamente para verificarlo. ¿Cómo establecemos la conexión? Directamente vamos a ir al gateway y a site to site. ¿Vale? Si hago un clic en Site to Site, veo que está deshabilitado. Si por defecto está deshabilitado, lo único que hay que hacer es habilitarlo. ¿Vale? Y aquí tenemos los servicios de Site to Site. ¿Vale? Voy a abrir también un pequeño terminal para luego chequear las conexiones. ¿Vale? ¿Qué vemos en esta opción? Tenemos una VPN del tipo Mesh o del tipo Hub and Spoke. En este caso no nos va a importar utilizar una u otra porque estamos haciendo una conexión directamente con Azure. Si la conexión la hiciésemos entre sedes nuestras con equipos SD-WAN, podríamos utilizar dos esquemas, ¿sí? Del tipo de mesh o del tipo Hub and Spoke, que dice as Spoke, que viene a ser un anillo completo, ¿sí? Como si fuese malla, y el segundo que es Hub and Spoke, que es directamente un cliente que se conecta a un concentrador. Así que en este caso va a ser distinto utilizar uno. Segundo campo que podemos ver es la red local que se va a utilizar para la VPN. En este caso es la red local que tengo en este momento, que es la 66.0/24. ¿Sí? Que es la red que tiene mi red en este momento. ¿Sí? Vamos a chequearlo y vamos a ver qué IP tenemos. ¿Sí? Aquí tenemos la 66.9. ¿Vale? Eso quiere decir que estoy conectado dentro de la red local. Así que esta VPN también la voy a utilizar para que, perdón, esta red la voy a utilizar para que también pase a través de la VPN y se conecten las redes locales que van a ser distintas. No voy a utilizar un tipo de NAT transversal porque, como comenté, ya tengo la IP pública y esta opción es la que sí voy a necesitar, ¿sí? Que va a ser cómo establezco el túnel. Entonces, para esto lo único que hay que hacer es añadir aquí add
y vamos a ver esta ventana, ¿sí? Donde tenemos diferentes parámetros. El primer parámetro va a ser el nombre, ¿sí? Esto es un nombre de identificación, VPN. Segundo parámetro, dirección pública de la WAN. En este caso necesitamos conocer la dirección pública del lado de Azure. Redes privadas, ¿sí? Estas son las redes privadas que están del lado de Azure. Esto es 10.0.0/16. Sí, podemos ver que dentro de Azure tengo una red 10.0.0/16, pero en mi red local tengo una 192.168.66.0/24. La idea es que se puedan comunicar estas dos redes. Voy a utilizar la versión 2, sí, de Ike, donde tengo que especificar el ID local y el remoto, que en este caso lo que hay que completar son las direcciones públicas, ¿sí? La pública local y la pública remota. Vale. Y luego tenemos las políticas de IPsec, ¿sí? En este caso tenemos una plantilla ya predefinida que dice Azure Base VPN. Como también la tenemos para los servicios de Amazon, si lo establecemos para Amazon, también podemos utilizar esta otra. Yo voy a utilizar la de Azure, donde ya me define automáticamente el tipo de encripción que utiliza Azure para que sea más simple, no tengamos que estar verificando de un lado o del otro. Ya seleccionando esto se va a poder establecer. Y finalmente la llave precompartida, así que es una llave que vamos a definir en el momento que estemos creando la VPN. Sí, esto ya lo conozco también, así que vamos a escribirlo. Muy bien, ¿qué nos falta en esta configuración? Las direcciones públicas, ¿vale? Así que para esto vamos a checarlo directamente de Azure. ¿Vale? Aquí yo tengo la conexión con Azure y tengo los diferentes servicios. ¿Sí? Hemos hablado de los servicios locales de VPN y los servicios a nivel concentrador. Y también tengo una máquina virtual que dice Ubuntu. ¿Vale? Voy a hacerle un clic a la máquina virtual y veo que tiene la IP 10.0.0.4. ¿Sí? Esta es la IP local. ¿Sí? Tiene una IP pública, pero no me interesa. A mí lo que me interesa es la IP local, que es la 10.0.0.4. ¿Vale? El túnel no está establecido, ¿sí? Voy a compartir, ¿sí? un terminal y estoy haciendo un ping, ¿sí? Voy a cancelarlo al 10.0.0.4, ¿sí? Estoy haciendo un ping aquí. No estoy teniendo respuesta porque no está el túnel establecido, pero la idea sería que cuando el túnel esté establecido yo pueda hacer un ping directamente y acceder a este servidor Ubuntu desde mi red local. Así que eso es una de las cosas que va a ser el objetivo. ¿Qué vamos a chequear? Vamos a chequear dentro de lo que es la VPN, el servicio de VPN. Voy a necesitar conocer la dirección pública y la local. Este es el gateway local y aquí tengo mi IP local. Así que lo que voy a hacer es copiarla. Voy a volver a mi configuración y en local va a ser mi IP local. ¿Vale? La misma que se ve directamente en la consola del Cloud Engine. ¿Qué otro dato necesito? ¿Cuál es la remota, ¿sí? Que tiene en ese momento o en este momento Azure, ¿sí? Así que lo voy a chequear a través de la VPN y veo que es esta, la dirección pública que se está utilizando para recibir las conexiones. Así que voy a hacer lo mismo, voy a seleccionar aquí remota, voy a eliminar esto y voy a copiar y pegarlo aquí, en public IP, que esta va a ser la IP que se va a utilizar para la conexión. Luego tengo la plantilla predefinida, así que aquí no tengo que tocar nada, y el pre-shared key, que esto lo definí en el momento que creé la VPN de Azure. Recordar que estoy utilizando esta red, ¿sí? Local 192.168.66.0/24, pero en Azure 10.0.0.0/16. Por eso mi servidor de Ubuntu era la 10.0.0.4. ¿Vale? Así que con estos simples pasos selecciono Phone y finalmente Apply. ¿Vale? Y de esta forma ya debería poder establecer un túnel con Azure. Hay una forma de chequearlo tanto del controlador como de Azure, que son a través de esta opción que dice conexiones. ¿Vale? Yo ya las conexiones las tengo configuradas, pero en el momento que tenemos tanto los gateways de un lado o del otro, lo que hay que hacer es hacer un clic en Connections, Add, y desde aquí vamos a añadir las conexiones. Hay que seleccionar aquí IPsec, y en Settings lo que va a unir es el concentrador con el gateway local. Así que aquí seleccionar IK2 y desde aquí se define el pre-shared key, ¿sí? Que si bien lo he configurado del lado de Enginius,
El pre-shared key se define del lado de Azure desde aquí. ¿Vale? Así que esto es un poco el esquema que estamos utilizando. ¿Sí? Vamos a volver a la consola y vamos a volver aquí. Y vamos a volver a hacer un ping, ¿vale? Ahora un ping a la 10.004 y ya tengo respuesta. Esto quiere decir que ya me podría conectar a este servidor. Vamos a intentar conectarnos al servidor. Aquí voy a abrir otro terminal y estamos haciendo una conexión de SSH con Ubuntu, con una llave definida, con un usuario, pero lo estoy haciendo a la IP 10.004, ¿sí? Voy a hacer sí y ya estoy conectado, ¿sí? Esto quiere decir que ya estoy uniendo recursos locales con Azure, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos hecho? Un túnel desde mi router SD-WAN hacia los servicios de Azure y estoy accediendo de mi red local, que es este terminal, directamente a la 10.004, ¿sí? Eso es lo interesante que tiene el router SD-WAN y unir redes híbridas. Sí, ahora yo podría acceder a cualquier recurso desde mi red local. Y como usuario no tuve que hacer absolutamente nada. Directamente inicié una conexión SSH y el router se encarga de reenrutar todas esas conexiones a través del túnel. ¿Sí? Voy a salir desde aquí. Voy a dejar haciendo un ping. ¿Sí? Así que tenemos respuesta. Vale. Vamos a dejarlo así. Vamos a volver a la presentación. Y bueno, verificando la conexión. ¿Sí? Esto lo he comentado, pero también lo tenemos aquí. Mi red local es la 66.0, la red en Azure es 00/16, puede ser /24, pero bueno, es /16 completo. Luego se segmentan las redes internamente según el servicio. No es necesaria ninguna regla de enrutamiento. Yo he hecho un ping directamente desde mi PC hacia la 10.0.0.4, pero el router SD-WAN no tiene reglas de ruta. Yo no estoy enrutando diciéndole para acceder a la 10.0.0.4 tienes que utilizar este gateway. No, no hay nada de eso. Directamente eso lo hace el túnel. ¿Y cómo lo hace? Porque se definen las redes. ¿Sí? Recordar que dentro de la configuración del cloud hemos definido la red 10.0.0/16. Eso le está diciendo al túnel que para alcanzar esa red se va a utilizar el túnel. Entonces no hay que hacer ninguna regla de enrutamiento. Este último está definido en el gateway, que es lo que acabo de comentar, y la configuración es transparente para el usuario. O sea, no tuve que hacer absolutamente nada. Directamente se hizo de forma automática el root. ¿Sí? El demo de la conexión lo hemos hecho. Y algo adicional, ¿sí? Tenemos la posibilidad de utilizar firewall, ¿sí? Pero únicamente para la VPN, porque el SD-WAN también tiene un firewall integrado. Pero este es un firewall únicamente para todos los servicios de VPN, ¿sí? Y también es una forma de controlar desde nuestra red local hacia quizás servicios en la nube quién tiene acceso a determinados servicios y quiénes no. Así que también es algo interesante, ¿sí? Las recomendaciones, verificar que sean alcanzables ambas IPs públicas. Es recomendable una IP pública en el router. Se debe utilizar IK2 por requisitos de Azure y se puede utilizar la plantilla predefinida. ¿Vale? Así que esto es un poco las recomendaciones que tenemos. Vamos a ver antes de finalizar. Aquí estoy haciendo un ping, ¿vale? A la 10.004. Y vamos a ver esta opción que tenemos en el cloud, que son las Outbound Rules, ¿sí? Que es una especie de firewall. Voy a hacer un clic en Add y voy a crear una nueva política, que sea denegar al protocolo ISMP, ¿sí? No me importa la dirección de origen, pero sí me importa la dirección de destino, que va a ser mi servidor 10.0.0.4, ¿sí? Mi servidor de Ubuntu, ¿sí? Tampoco me interesa el puerto, evidentemente no tiene puerto porque es el protocolo ISMP, pero en caso de que sea TCP, también podría ser útil o no, ¿sí? Depende de cada uno. Voy a seleccionar DOM y Apply, ¿vale? Entonces ahora lo que hice es crear una regla de firewall, ¿sí? Pero a través del túnel. Esto quiere decir que en algún momento el ping no debería responder porque tengo una regla de firewall establecida, ¿sí? Así que voy a cortar la conexión que ya está establecida. Vamos a esperar que se aplique. Y mientras tanto voy a verificar si puedo acceder a mi router. Sí, perdón, a mi servidor. El servidor puedo seguir accediendo. Vale.
Vamos a hacer un if config si estamos bien. Y vamos a verificar 10.004. ¿Sí? Voy a editar. Me olvidé de algo. No. Volverlo a chequear. Mientras se aplican las configuraciones, voy a ver si tengo alguna pregunta para leer. Estoy silenciado. Bueno, sí, todos creo que estamos silenciados, así que no deberíamos hablar. Puedo ir respondiendo a las preguntas nada más. ¿Vale? Voy a aplicar el cambio y vamos a revisar en Azure mi servidor 10.004. Muy bien. Creo que no, por eso lo he vuelto a aplicar. Así que voy a ver si ahora se aplica. Vamos a ver. Aplicar, vale, ahí estoy. Ahora sí, ya no tengo respuesta. Y de esta forma tengo control, ¿sí?, sobre el ISMP, pero voy a verificar nuevamente si puedo acceder. Vale, y tengo acceso. ¿Por qué tengo acceso? Porque esto va por SSH, ¿sí? Pero el ISMP es otro protocolo. Aquí podría crear otra regla que diga de que, por ejemplo, el protocolo TCP con dirección de origen, que puede ser mi PC, es decir, la 192.168.66.55, por ejemplo, puerto de origen no, pero IP de destino vamos a seleccionar 10.004 y puerto de destino 22. De esta forma, si aplico esta regla, ahí sí no podría acceder directamente por SSH. Entonces también podríamos crear reglas a la VPN, porque quizás si tenemos servicios, por ejemplo, como bases de datos o similares, puede ser que algunos usuarios sí tengan permisos para acceder y otros no. Y todo esto lo filtra a través de la VPN, lo cual no es necesario utilizar el firewall principal. Así que también es algo bastante útil. ¿Vale? Dentro de esta opción también tenemos el event log, ¿sí? Y podríamos ver dentro del event log que aquí se conectó. ¿Sí? También si quisiésemos chequearlo, siempre lo vamos a ver, pero en los logs vamos a ver que la VPN está conectada. Si lo chequeamos de Azure, también va a decir lo mismo porque ya tenemos respuesta. ¿Vale? Así que esta es una de las cosas. Vamos a volver al site to site y vamos a eliminar esta regla. ¿Sí? Vamos a seleccionar delete, apply y aplicamos nuevamente. Vamos a dejarlo aquí. En algún momento esto va nuevamente a responder porque ya le hemos quitado esta regla. ¿Vale? Así que este es un poco, ahí ya tenemos respuesta nuevamente. Los filtros que podemos utilizar para controlar también quiénes tienen acceso a determinados servicios y quiénes no. ¿Vale? Muy bien, con esto hemos revisado todas las configuraciones. Si tenéis preguntas, lo podemos ver ahora. Tenéis el correo electrónico que es support en Genius Networks y también tenéis los accesos a GoToStage, que muchas veces me preguntan si esto queda grabado. Si está grabado, van a quedar, todos los webinars quedan grabados en la plataforma de GoToStage o en nuestro canal de YouTube, así que vais a poder verlo nuevamente. Y dentro de GoToStage también podéis ver los webinars que están programados a futuro. ¿Sí? Hasta julio. Creo que no tenemos un próximo webinar, pero creo que van a ser los webinars de formación y un webinar sobre seguridad. Así que también los vais a poder encontrar directamente de ahí, de GoToStage.